del Museo Santuarios Andinos para rendir un justo homenaje al reconocido e ilustre historiador Guillermo Galdós Rodríguez por cumplirse los 100 años de su natalicio. Invitamos para la presentación al historiador Herbert Suyo Ñaupa, a quien recibimos con aplausos. Buenas tardes con todos, espero que nos escuchen. Y primero que todo, tengo que agradecer a todos los presentes, a los familiares que gustosamente aceptaron estar hoy día con nosotros, a nuestros profesores que los conozco desde hace mucho tiempo y han sido profesores en la universidad, compañeros y amigos todos que están reunidos hoy día. Bien, creo que, bueno, para ser honesto, no me correspondería a mí hablar sobre don Guillermo. De hecho, no lo conocí, sí leí su obra, la releí en muchas ocasiones, sé que es muy importante y es el historiador que más ha producido en Arequipa. Tiene una obra abundante en cuanto a textos y un sinnúmero de artículos que publicó tanto en revistas nacionales y también en periódicos. Yo creo que estamos frente al historiador que ha escrito más sobre Arequipa, sobre diversos temas, sobre la ciudad, temas históricos y otros temas que nos van a compartir hoy día algunos especialistas y profesores. De hecho, mis palabras son bastante escuetas porque, como lo dije hace un momento, no me corresponde a mí. De pronto les corresponde a quienes lo han estudiado a profundidad, lo conocen un poco más y tuvieron la oportunidad y suerte de escucharlo en sus aulas. Bien, habiendo hecho esta pequeña y corta reflexión, invito a su hija. Bien, esto sería todo por mi parte y ahora continuamos. Sí, invitamos a la señora Adriana Galdós de Baris, hija del destacado historiador Guillermo Galdós Rodríguez. Por favor, adelante, recíbala con un caluroso. Muy buenas tardes. Un total agradecimiento a los organizadores de este evento tan emotivo para nosotros. Es un gusto para mí, en representación de mis hermanos, los hijos del doctor Guillermo Galdós Rodríguez, poder dirigir estas palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes por este reconocimiento póstumo a nuestro padre, el historiador, escritor, investigador y catedrático universitario, habiéndose cumplido el pasado 23 de octubre del 2023 los 100 años de su nacimiento. Es muy grato para nosotros encontrar rostros de personas que visitaban a nuestro padre pidiéndole información. Un hombre muy inteligente, un gran historiador y sobre todo un gran ser humano, una persona que no tenía nada de egoísmo, que a las personas que le consultaban, le pedían datos, información, él abría las puertas y todo su conocimiento. El gran cariño a todos los que han sido sus alumnos. Es bello ver que su obra tan grande sea reconocida en este momento, no solo para nosotros que somos hijos, porque esto va más allá. Para nosotros es muy grato ver que en época del aniversario de Arequipa, en los colegios de los bisnietos de nuestro querido padre, presentan especiales con su obra, nombran partes de todo lo que él ha averiguado y se ha informado sobre Arequipa. Por eso es que a nosotros eso nos ha motivado a presentar una carta al alcalde provincial de Arequipa solicitando se le coloque en el Salón de Ilustres de Arequipa, para lo cual les vamos a agradecer también a ustedes nos apoyen. El homenaje lo dedican a ustedes, a nosotros nada más que decir nuestro reiterado agradecimiento por este homenaje y muchísimas gracias. Es necesario hacer presente los agradecimientos a las instituciones que participan en este homenaje a don Guillermo Galdós Rodríguez. Universidad Católica de Santa María, Museo Santuarios Andinos, Historia y Cultura en Arequipa y Grupo de Investigación Histórica Andes del Sur. Damos inicio a la mesa número 1
aproximaciones a la obra escrita de Guillermo Carlos. Invitamos al ponente Matthew Cruz Frisancho, estudiante del cuarto año de Historia en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Sus temas de investigación e interés se desarrollan en torno al siglo XIX, en la época de inicios de la República, enfatizando en asuntos sociales, políticos y militares en el espacio surandino. Asimismo, en el tema de la posguerra del Pacífico, remarcando la cuestión Tacna y Arica. Tema: una contribución a la etnohistoria arequipeña, la pluma de Guillermo Carlos Rodríguez. Libro de referencia: Comunidades prehispánicas. Adelante. Bueno, primeramente un grato saludo en esta oportunidad que se me ha iniciado, una nueva oportunidad de iniciar la presente mesa. He dedicado mi tema a disertar, que es comunidades hispánicas en Arequipa. Siguiente, por favor. Bueno, como tal quisiera comentarles, precisar inicialmente cómo fue mi acercamiento a este libro. El año pasado pude concursar en el voluntariado del Ministerio de Cultura, en el cual estuve en el área de catalogación de bienes muebles en el campo de Yarabamba, trabajando conjuntamente con antropólogos y gestores culturales. En ese ámbito, ya de la praxis, de entender estos materiales arqueológicos, de los cuales tuve un gran acercamiento, tantos ocios, cerámica y restos orgánicos, pude dar este pequeño interés, esta pequeña curiosidad de saber cómo son las comunidades étnicas de Arequipa. Fíjense acá en Arequipa. Alrededor de ello, con el antropólogo que estuve trabajando, le pregunté: ¿hay algún libro de referencia con respecto a lo que esta curiosidad ha nacido aquí? Y me da a conocer el libro de Guillermo Carlos Rodríguez. Me dice: ahí puedes leerlo, puedes entender a grosso modo cómo las comunidades étnicas acá en Arequipa. Siguiente, por favor. Como un acercamiento quisiera precisar, y es muy importante reconocer, el ámbito formal de la obra. En primera instancia, el título como tal es Comunidades Hispánicas en Arequipa. El autor es Guillermo Carlos Rodríguez. Titular de la Fundación Gustavo de la Fuente, El año de publicación es 1987. El número de páginas 391 páginas, y la estructura como tal está dividida en dos partes: un prólogo, un epílogo, un sinomático, y por último tiene un adjuntado de las fuentes documentales consultadas. Siguiente, por favor. Al analizar la obra quiero verlo desde cuatro ópticas exclusivamente como tal. La primera es la escritura, la segunda es análisis de casos, la tercera es las fuentes utilizadas y la cuarta es el contenido. Siguiente, por favor. En la escritura me parece muy importante señalar la manera en la cual Guillermo Carlos nos presenta el tema, no de una manera un poco formal, sino amena, en la cual podemos comprender. Y hay algo muy curioso que lo he citado y lo he detallado, es ver la emoción que él nos transmite con sus palabras, con su escritura, al verse enfrente de un gran archivo, el Archivo General de Indias. Y quien, como nosotros historiadores, que siempre estamos al tanto de los archivos, estar ahí es, por decirlo, un logro, algo magnífico, y él nos da a conocer. Leerlo y citarlo de la siguiente manera: pude lograr una beca del organismo en el 11º curso de Organización de Administración de Archivos Históricos en la Escuela de Universidad de Madrid, dentro del aprendizaje archivístico, que incluyó visitas a Sevilla, Valencia y Valencia, por un lapso de una semana en cada lugar, para un hambriento en la documentación americana. Estar solamente 5 días a veces en el famoso Archivo General de Indias de Sevilla era algo así de sufrir, un suplicio de tal. Nos da a conocer lo que
de manera generalizada, algunos historiadores podemos abrir el argumento de tener al frente de nosotros un gran repositorio de archivos que son de interés, y eso nos ha demostrado Argos con su presente texto y cómo sus palabras lo relatan a sí mismo. Por otro lado, siempre nos da a conocer muy detalladamente y cómo descubre cada documento y cada dato de manera y nos demuestra esa emoción que la descubre, y eso nos termina nosotros al momento de leer su obra. Siguiente, por favor. En un segundo punto quisiera hacer un análisis de casos, porque a lo largo de la lectura de su presente obra nos presenta distintos casos muy concretos de los cuales los desglosa, para analizar un caso concreto. En este caso quiero presentar la encomienda de Yanaguara Chilques y Chuquivilcas, que él, mediante una documentación que encontró en el archivo de Sevilla, titulado Buena información de Luis de León, donde analiza la información que realizó los herederos de Luis de León, quien fue vecino y encomendero de Arequipa. Lo que nos dice que, según el título del documento antes mencionado, Pedro de León, hermano de Luis de León, expresa a la muerte de su hermano, era un hombre rico, el principal que tenía su casa y asiento, y tenía asimismo mucha cantidad de oro y plata, y esclavos, caballos y aderezos que valían más de 20.000 pesos de oro. ¿Cuál es el fin de mencionar ello? Quería, desde Guillermo Galdo, descubrir cuál fue el encomendero primogenio de la encomienda de Yanaguara Chilques y Chuquivilcas. Para ello, analiza la documentación encontrada en el Archivo General de Sevilla, donde precisa en esta primera instancia que no nos da a ciencias ciertas cuál es la ubicación de su encomienda. Pasamos a un segundo punto. Según el fraile don Tomás de San Martín, quien a la pregunta 11 expresa de Luis de León, sabe que tiene un repartimiento de indios de la dicha ciudad de Arequipa, que era muy bueno porque este testigo estuvo en él, del cual dicho repartimiento dio después al licenciado Gasca a Baltasar Díaz, vecino de Panamá. Alrededor de esto ya descubrimos, y ya se descubre, y Guillermo nos precisa, de que cuál fue el verdadero primogenio de estas etnias Yanaguaras, Chilques y Chuquivilcas, que fue Luis de León. Posteriormente, al descubrir ello, igualmente sigo procesando ese hecho muy concreto, de que al momento de dar este descubrimiento nos expresa con las palabras la emoción de haberlo descubierto y la emoción de haber dado un aporte más al trabajo. Siguiente, por favor. Como tal, un primer acercamiento que tuve a la obra, como ya les he indicado, fue en el Ministerio de Cultura. Pero en el trabajo que he realizado en una primera vista, yo pensé que el libro era netamente de las fuentes consultadas de fuente arqueológica. Pero ya a la lectura del mismo pude dar a comprender de que la fuente consultada es documental, que es mucho más enriquecedora como tal. Y eso me dio a ver la gran proeza que hizo Guillermo Galdo Rodríguez al analizar documentos del siglo XVI, que sinceramente uno conociendo sus virtudes y sus deficiencias, para mí ha sido muy complicado. Lo cual le merezco un honor a Guillermo Galdo al analizar estos documentos que, como bien señala en su momento Luis Ley, este siglo XVI es un mundo por aún descubrirse. Siguiente, por favor. Ya iniciando el ámbito del contenido como tal, les he indicado en una primera instancia que está dividido en dos partes. La primera parte analiza como tal la banda occidental y la segunda la banda oriental. A la primera parte la denomina Puntisuyo y a la segunda parte Cola Suyo o Colli Suyo. Ahora, si hiciera un ratito, regresar, por favor, siguiente. Para dar una visión un poquito más general y geográfica, tenemos este mapa que nos presenta Augusto Cardona en el libro Arequipa a través del tiempo. Su título sería Reflexiones acerca del proceso cultural y la intención inca en Arequipa, en el cual nos da a conocer a mayor detalle y ya ejemplificando cómo estaban divididos esta parte del Puntisuyo, el Collasuyo, y cómo era la banda oriental y occidental, y cuáles fueron los asentamientos de los mismos. Entonces, bueno, alrededor de estas dos etnias o estas dos bandas de ambas partes del río, en el presente obra nos analiza exclusivamente, como bien ustedes señalan, la situación de las comunidades étnicas de Arequipa con la llegada de los españoles. Como ya sabemos, para poder comprender el pasado como tal de las comunidades étnicas, hay que recurrir a fuente arqueológica, porque no existía como tal una escritura. Ya con la llegada de los españoles se implanta la escritura y podemos tener los primeros acercamientos a estas comunidades.
Y es algo muy importante precisar lo que en un principio en la primera parte nos analiza Guillermo Galdos, al hacernos un balance historiográfico, que todos como historiadores sabemos que para iniciar una presente investigación, lo primero que realizamos es un balance historiográfico de las investigaciones realizadas alrededor de esa temática que estamos siguiendo, y él nos dio a conocer ello. Señalar en ese aspecto exclusivamente que, como bien sabemos y aún se sigue comentando y hablando en los círculos académicos y sociales, de que el fundador de Arequipa fue Manita Cápac, lo cual Guillermo Galdos, en una primera instancia, en la primera parte, lo desmiente como tal, indicando que la propuesta de Inca García La Vega, el Comité Real de los Incas, fue unidireccional, referida solo a la Imbrica y según también como lo señala Raúl Porras Barnechea. En ese sentido, Galdos nos da a entender y a comprender cómo fue la situación de estas comunidades, cuáles fueron sus áreas de ubicación o de asentamiento, y también nos hace entender bajo tres aspectos de estas comunidades: a la transhumancia, a los yaxtalunas propios de la tierra y a los mitimaes que encontraron los incas. En ese entendimiento podemos detallar que algunas etnias ubicadas propias, en la parte occidental denominada la Chimba, estaban las etnias que se ubicaban mayormente en el aspecto de la transhumancia, que todas venían de otra región. Pero ya en la parte oriental es donde podemos dar a conocer a etnias yaxtalunas, que eran propias de la tierra. De ahí mismo residían y ellos ubicados. Siguiente, por favor. Bueno, de manera conclusiva, quisiera dar esta pequeña cita que para mí fue de mucho interés y mucha reflexión. Es la cita de Lucien Febvre, un historiador francés, en el libro Combates por la Historia, que nos dice: hay que utilizar los textos sin duda, pero todos los textos y no solamente los documentos del archivo. También un poema, un cuadro, un drama son para nosotros documentos, testimonios de una historia viva y humana, saturados de pensamiento y de acción en potencia, porque la historia significa, sin exclusión, con todo lo que el ingenio de los hombres pueda inventar y combinar para surtir el silencio de los textos y los estragos del olvido. Quisiera rescatar la primera parte, que es de gran interés: los estragos del olvido. Guillermo Galdos nos hace un recuerdo con su presente obra. No olvidemos de dónde venimos, de dónde es nuestra comunidad. Como tal, tenemos un antepasado primigenio que recibió unas comunidades que presentaron a las orillas del río Chili, las cuales pudieron desarrollarse cultural y socialmente y pudieron ganar una comunidad que hasta el momento de hoy en día se sigue teniendo su recuerdo en algunas palabras que se residen en algunos distritos y calles de nuestra ciudad. Ellos un grato recuerdo. Y termino con una reflexión que para mí fue muy importante, que con este descubrimiento de Guillermo Galdos preciso y comento de que el estado de Arequipa es muy rico en historia, en patrimonio, en sociedad, en trabajo, en la ciudad como tal, como una expresión artística, cultural e histórica. ¿Por qué? Porque esas comunidades nos han enriquecido y eso nos da mucho que conocer Guillermo Galdos Rodríguez, para lo cual incito muy bien, yo también lo voy a hacer y a seguir, que podamos seguir estas investigaciones y que tomemos como un referente a este libro que fue mucho de gran interés a la etnohistoria arequipeña. Muchas gracias. Invitamos a nuestro segundo ponente, Luis Gabriel Alfaro Valdivia, bachiller en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Sus temas de investigación e interés se desarrollan en torno a la historiografía arequipeña del cronista Antonio Pereira y Ruiz, los intelectuales de Arequipa de finales del siglo XIX y comienzos del XX, bajo la temática de la familia Polar y Francisco Moscato. Actualmente se encuentra desarrollando la tesis de licenciatura Análisis de Arequipa 1890 a 1906, fuentes para la historia local. Tema: cronistas e historiadores de Arequipa colonial 1993. Adelante, Luis Gabriel Alfaro Valdivia. Buenas tardes a todos presentes.
que me hacen todos por mi audición. Sí, ya, muchas gracias. Ya el siguiente tema que voy a responder es el economista y del tipo de economía. Sí. ¿Qué es una gran obra historiográfica de Guillermo Galdo Rodríguez? Básicamente se trata de una profunda revisión de la historiografía de la equipa colonial que comenzamos con los protestadores. ¿Sí? ¿A qué denominamos los protestadores? Los protestadores, Guillermo Galdo nos va a extraer el texto de Francisco Mostajo y Laislao Cabrera, que los protos significan los primeros historiadores, ¿no? o conocidos como historiadores primitivos. Ya. ¿Y quiénes son los protestadores? Según señala Francisco Mostajo, que comienzan con la primera historiografía de Ventura Trabada de Córdoba. Ya. Y Ventura Trabada de Córdoba fue quien se preocupó en cuanto a la imagen y la historia de la ciudad de Arequipa. Ya empezamos con la dicha de Raúl Borras acerca de ese tipo de crónicas. Estamos hablando de crónicas del siglo XVIII y crónicas del siglo XVIII. Lo que señala Raúl Borras dice: las formas nuevas de historia serán más pacientes y minuciosas, más reposadas y lentas, ordenadas, de paz civil y conventual. La historia de la ciudad con su transformación y sus conmemoraciones domésticas, de duelo o de júbilo, o la historia de convento. La historia será erudita, minuciosa, fragmentaria y curiosa, retórica y cortesana, y con una ambiciosa tendencia panegírica. Eso es lo que podemos observar en la primera historia de ya que digamos, él pertenece a un monasterio, ¿no? Y entonces, comenzando con los protestadores, y ahí vemos que él señala que los protestadores, como estaba Córdoba, los económicos Samantha Jauregui, Francisco Javier Echeverría y Antonio Pereira, no tenían miras publicitarias. Espero que en un futuro, cuando conozcan nuestra historia, ya ahí podemos ver que ellos se preocupaban por el futuro de la historia. Ya entonces empezó a producirse. Ya continuamos con el contexto de la publicación del libro. Según el mismo señala, que el libro empieza digamos, empezó primeramente en los años 73, ¿sí? A empezar el trabajo. Y el trabajo que se llevó y ganó un concurso de Manuel Bustamante de la Fuente. Ya, entonces, el mismo señala que ha estado guardado durante mucho tiempo congelado, y y ha tenido que pasar varios tiempos para que sea rescatado esta biografía. Y recién empieza a publicar en el año 1993. Entonces, 1993. Discúlpame, no acabo de tener un poco quiero hacer una cosa. Gracias. Invitamos a nuestra tercera ponente, Nancy Gisela Mamani Vallejo.
licenciada en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, titulada con la tesis Historia y expansión de las calles La Merced y Álvarez Thomas, 1883-1935, obteniendo felicitaciones públicas. Maestrista en Educación Superior por la UNSA, con segunda especialidad en Educación realizada en la Universidad Católica de Santa María. Ganadora del Concurso Nacional de Historia 2022 en su segunda edición, organizado por la Comisión Bicentenario con el tema Los héroes patrios en la nomenclatura del Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. Sus temas de investigación e interés se desarrollan en torno a la historia urbana de la ciudad de Arequipa en época colonial y republicana, historia regional e historia eclesiástica. Tema: análisis del libro Una ciudad para la historia, una historia para la ciudad, Arequipa en el siglo XVI. Adelante, Nancy Manal. Buenas tardes a todos. Agradecer a Heiber por la invitación, a mi compañero Gonzalo, Junior, a los profesores de la Escuela de Historia. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. A los familiares de don Guillermo Galvez Rodríguez, a los asistentes que nos están acompañando en este día. Bueno, yo en sí quisiera contarles mi experiencia con el libro Una ciudad para la historia, una historia para la ciudad. Como ya lo había mencionado Luz, yo envié este libro para poder realizar mi tesis de licenciatura, que lo presenté en el año 2021. Este libro me sirvió bastante. En sí, la obra de Galvez me sirvió bastante, comenzando con La rebelión de los pasquines, en la cual me da aportes acerca de la ciudad. Mi tesis giraba en torno a la historia urbana, específicamente de la ciudad de Arequipa. Conocí a Galvez con La rebelión de los pasquines. No lo conocí personalmente, pero sí con su obra, como lo mencionó Matthew al inicio. Muchos de los que estamos aquí, estudiantes de la Escuela de Historia, fuimos aconsejados por nuestros maestros que primero veamos quizás un vacío que encontremos en alguna bibliografía que leamos. Y este fue el caso. Vi que había algo que investigar, y en este caso consideré que la calle de la Merced y Álvarez Thomas tenía mucho que investigarse y tenía mucho que compartir. Es así que también, al igual que Mati, me hace recordar mi experiencia primero como voluntaria del Ministerio de Cultura y posteriormente en el voluntariado de la Gerencia del Centro Histórico. Es que ahí empiezo a comparar no solamente los escritos, ¿no? Cuando uno encuentra un libro, encuentra también conocimiento, que es lo que hay en este libro. Pero muchos de estos conocimientos también uno los debe comparar con otro tipo de fuentes. Y en este caso serían los planos y mapas de la ciudad, que la Gerencia del Centro Histórico me pudo brindar. Y es así como con las acequias que yo puedo observar en el libro de Galvez, que se le puede observar en Una ciudad para la historia, una historia para la ciudad, que también, si llegan a leer el libro Historia General de Arequipa, también lo podemos encontrar ahí. Es que yo llego a tener la noción de cómo estaba configurada la ciudad. En el capítulo 3 del libro me muestra el trazado de la ciudad de Arequipa, pero en base a fuente manuscrita. Eso es lo que yo resalto de la obra de Guillermo Galvez, que a diferencia de otros historiadores que también son de aquí de la ciudad de Arequipa, como el caso de Cura Barriga, como el caso de Ladislao Valdés, como el caso de Javier Echevarría, por ejemplo, Francisco Javier Echevarría, Galvez nos da mayores luces a los historiadores, sobre todo a esta nueva generación, que tenemos hambre también de querer escribir más de la historia de Arequipa, ¿no? Y dentro de estas luces podemos ver, por ejemplo, documentos manuscritos como el segundo libro de actas del Cabildo, que a mí de verdad me pareció muy valioso, ¿no? Y poder hacer el contraste, poder ir al archivo regional específicamente, donde podemos encontrar esta información, ¿no? Entonces eso me lleva a ir al archivo regional y también poder recabar información respecto al tema que era de mi interés, en este caso las calles, la Merced y Álvarez Thomas. Es así que encuentro dentro del texto el citado de Isidoro Cárdenas, notario para aquel entonces,
en el protocolo notarial 568 específicamente del año de 1872, y 1873, encuentro información referente al tema, ¿no? Que era específicamente la apertura de las calles, que era en este caso la actual Álvarez Thomas, que no hace mucho en sí, en el siglo XX fue cambiada por Álvarez Thomas, pero por mucho tiempo, para los que son, pues, o viven bastante tiempo en la ciudad, pues se llamó Ejercicios, ¿no? Es así que yo tengo que ver también el cambio de nomenclatura que se dio a lo largo, bueno, de los años desde la época colonial hasta lo que fue ya esta época actual. Esta información me la brinda Galos. Es así que yo logro ver en base a cómo era anteriormente la ciudad, ¿no? Cuando cada cuadra tenía un nombre distinto, ¿no? Que Galos me menciona que la última de Álvarez Thomas se llamó San Bernardo, y es así que en el documento, al contraste con el documento que menciona este escribano, Isidoro Cárdenas, es que llego a localizar que la calle San Bernardo llega a ser, como vuelvo a repetir, la última de Álvarez Thomas, y con esto me habla de la apertura de esta calle, y esto se da pues para poder ingresar de mejor manera a lo que fue pues, la estación de ferrocarril. Es así que llego a este dato. Entonces, como vuelvo a decir, la obra de Galos es la que me ayuda en eso. Entonces, quisiera mostrar quizás algunas imágenes, parece que no se puede mostrar, me gustaría bastante, me hubiese gustado, ¿no? que se pudieran visualizar, pero como les digo, el tema de las acequias realmente me ha ayudado. Dentro de la obra de Galos muestra o me dice, ¿no? que la acequia Coa posteriormente fue conocida como la acequia de San Jerónimo, ¿no? Y de esta manera puedo saber de la apertura de esta calle para lo que es finales del siglo XIX. Y dentro de la obra de Galos también me menciona eso, ¿no? Respecto a las acequias, respecto a que los españoles al establecerse en la ciudad de Arequipa tuvieron respeto por las acequias prehispánicas, que no construyeron encima de estas, ¿no? Que respetaron para que de alguna manera irrigara también por lo que fueran sus domicilios. Entonces, este es un dato importante que también nos menciona Galos, ¿no? Porque creemos, muchas veces la ignorancia nos hace creer eso, ¿no? Que los españoles se asentaron y destruyeron todo, cuando no fue el caso, y nos lo menciona la obra de Galos. Al igual que, como lo había dicho, al contraste con los planos de la ciudad de Arequipa, por ejemplo, el plano que llega a ser el corregidor Baltasar de Semanat, que llega a ser respecto a la ciudad, es que también nos habla de los cuadrantes que tenía la ciudad para lo que es 1700. Y eso lo menciona Galos en base a esta obra también. Y comparada con el plano de Semanat, pues podemos comprobar que lo que dice Galos es tal cual, ¿no? Al igual que hay la comparación del plano de 1800, que también lo tenemos en la gerencia del centro histórico, en el cual nos detalla el nombre de cada calle, como lo había dicho, cada cuadra de las calles que actualmente conocemos tiene un nombre distinto, ¿no? Y que Galos también lo menciona con documentos manuscritos. Entonces, al decir esto, pues yo considero que la obra de Galos es fundamental para la persona que quisiera saber más de la ciudad, así como lo mencionó Matthew, como lo mencionó también Luis. Al darnos la referencia de los historiadores, de los propios historiadores de la ciudad de Arequipa, como ya los había mencionado, o al mencionar, en este caso, Manto, el tema de las comunidades prehispánicas, el tema del Conquisuyo, que lo menciona Galos, ¿no? De los Yantarunas, de los mitos, ¿no? Nos da a entender, pues, de cómo la ciudad se conformaba anteriormente, cómo luego de la llegada de los españoles se dio respeto por esta configuración y cómo después los españoles configuraron la ciudad, que es lo que actualmente conocemos. No hubo mucha variación en cuanto al casco histórico que conocemos, y esto lo podemos saber gracias a la obra de Galos. Esperemos que posteriormente se pueda ver las imágenes, veremos qué ha podido suceder, pero es lo que yo podría decirles a la obra de Galos. Para mí fue fundamental para poder hacer mi investigación, y luego posteriormente pues pude ampliar esta investigación ya relacionada con la nomenclatura relacionada a los espacios, que gracias a Dios pues va a ser publicada a finales de año por la Comisión Bicentenario, y de alguna manera la obra de Galos me sirvió para poder configurar eso y para poderle darle secuencia a lo que fueron las calles de la ciudad de Arequipa durante época colonial y republicana. Bueno, es lo que podría decir por el momento. Muchas gracias. Nuestro último ponente de la mesa 1, Junior
Junior Rolando Bernaola Álvarez, bachiller en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y actualmente es estudiante en la maestría en Historia por la Universidad Católica San Pablo. Sus temas de investigación e interés se desarrollan en torno al paso de la cala de cemento en Arequipa y la ciudad de Arequipa en la década de 1780. Tema: la obra de Guillermo Galdo Rodríguez y la importancia de sus aportes para los nuevos investigadores. Adelante, Junior Bernaola. Muchas gracias con todos. Estoy muy emocionado de estar en este evento, ya que la obra de Galgos la empecé a conocer justamente en mis primeros años de la universidad, cuando, el primer acercamiento que tuve con el conocimiento de Galgos fue en el año 2002, un día como hoy, hace 20 años, cuando, me refiero al año 2003, un día como hoy, hace 20 años, cuando había una huelga en la Universidad de San Agustín, y justamente se estaba dando una primera cumbre, un encuentro de historiadores, y ese evento era también en homenaje póstumo a Galdo Rodríguez. Yo me encontraba por la avenida Venezuela y justamente me encontré con que se estaba haciendo ese evento. Entonces fui a, donde antes era el hotel de Arequipa al día, y ahí fue donde empecé a ver ese tipo de eventos y fue mi primer acercamiento a la Escuela de Historia. El evento, también, como les dije, era en homenaje a Galgos, y muchos de los ponentes de ese día fueron mis profesores tiempo después, y que muchos de ellos ahora ya están acá, y bueno, estoy emocionado también porque en ese entonces yo era alumno, era asistente, y ahora me siento muy emocionado por estar acá como ponente. Yo admiro bastante el obra de Galgos, porque es muy impresionante el trabajo que ha hecho Galgos al recopilar todas esas fuentes, cómo lo ha procesado, es fascinante. Entonces yo, en los años que he sido alumno de la Escuela de Historia, en todos estos años, de a poco sigo recolectando los libros. Es así que uno de los primeros libros que encontré fue el de la Rebelión de los Pasquines. Libro que me encantó desde el inicio y le tengo bastante afecto. Y lo encontré así de casualidad, donde vendían libros usados. Y así como de a poco sigo apuntando la bibliografía de Galgos, no la tengo toda, tengo una buena cantidad y que la tengo a mucho precio, es que esto ha sido un lineamiento de la obra de Galgos. Y Galgos, se podría decir que la obra de Galgos se puede dividir en tanto la obra de historia como la obra de historia criminal. ¿Podrían pasar la siguiente diapositiva, por favor? Claro. Entonces yo le he dividido toda la obra de Galgos en historia criminal. Bueno, acá también quería decir lo siguiente. Como los compañeros han estado exponiendo previamente un libro de Galgos, entonces la obra de Galgos es muy vasta, es muy amplia, son muchos libros, entonces no se podría dejar de lado tantos libros buenos de Galgos. Entonces por eso es que yo he optado por hablar de una manera un poco general de los libros de Galgos, para que tengamos una mayor visión de la obra de Galgos. Entonces voy a hablar un poco generalmente de la obra de lo que es en historia y los aportes en la historia criminal. La siguiente diapositiva, por favor. En historia, vemos de que Galgos, uno de sus primeros libros, no son los libros de Galgos en historia, porque después vamos a hablar de los antiguos. Bueno, en historia vemos que en el año 85 publicó El Cultisuyo. Es un libro que lo tengo también acá a la mano. Así, estoy un poco nervioso, estoy emocionado de participar en este evento. Ya, Cultisuyo habla de una manera un poco más general, más regionalista de todas las naciones que vienen en Arequipa, de los Coyabas, la zona de los Condes, los Condesuyos. Es muy amplio. O sea, ese es Arequipa, región prácticamente se podría decir. Tiempo después, 2 años después, saca Comunidades Hispánicas de Arequipa. Entonces, en ese libro, Galgos más que todo analiza lo que es
las comunidades, lo que son prácticamente lo que es Arequipa ciudad, o prácticamente lo que son las comunidades que hay en los distritos que hay hoy en día. Por ejemplo, lo que es las comunidades de los Llanabaras, los Chiques, los Chombilitas, donde se ubicaban los nombres suyos. Luego publica con una manera de folleto Naciones oriundas y en expansión y mismas en el Valle de Arequipa, donde ya es un libro un poco más sintético, pero si en caso nosotros queremos adentrarnos a lo que es el estudio de las comunidades hispánicas de Arequipa, yo recomendaría que primero leyéramos el libro de Naciones oriundas y en expansión, que es un folletito que es un poco más corto, pero que nos va a dar una visión más amplia y con una base. De ella les recomendaría que se lea o tanto como un estudio, en segundo lugar, o quizá comunidades dependiendo de nuestros intereses, ya que comunidades hispánicas es un poco más, es un libro un poco más grueso. Si con estudio es digamos aproximadamente 200 páginas, comunidades hispánicas es un promedio de 360 a 380 páginas, donde detalla bastante lo que es el desarrollo de las comunidades. Después publicó Migración y Estructuralismo en la Historia de Arequipa. Luego también publicó Reflexiones y Confrontaciones históricas, otro libro que también es muy básico. Y uno de sus últimos libros es El Puquina y lo Puquina, comentarios de una lengua que ya no se habla y de la que mucho se habla. Ese es uno de sus últimos libros que publicó antes de fallecer. Bueno, ese es lo que es libros de historia. La siguiente diapositiva. Después podemos hallar que él también publicó algunos artículos. Tenemos La Visita de Atico y Carabalí, que lo publicó en 1975 aproximadamente, en 1984, Expansión de los Coyotes hacia el Valle de Arequipa. Claro, hay más artículos que él ha podido escribir, pero no los he podido hallar. Bueno, si es que me faltan algunos, pido las disculpas correspondientes. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. En Historia Virreinal, obviamente, también tenemos que tener en cuenta los aportes importantísimos de Galdós, que, claro, su libro más famoso es La Rebelión de los Pasquines, que lo publicó en 1967. Libro que también nos habla de una revuelta que hubo en el año de 1780, en enero, la revuelta que se dio debido a la llegada de unas nuevas autoridades. Bueno, y el cual terminó con el ahorcamiento de 100 personas. Luego también publicó en 1986 La Catedral de Arequipa, un folleto que se publicó creo que como el Archivo Regional de Arequipa. Después se publicó Comunistas e Historiadores de la Arequipa Colonial, y después Una ciudad para la historia, una historia para la ciudad, libro que ya hace un momento Nancy ya nos acaba de exponer, que también es un libro muy fabuloso que contiene bastante información sobre lo que es la Arequipa, la Arequipa ciudad. Y después tenemos Historia de Arequipa, el Centro Monumental de la Ciudad. Son 17 fascículos que lo sacó Arequipa al día en el año 2000, que también viene a ser una especie de resumen de su obra, en especial de Una ciudad para la historia, una historia para la ciudad. Y después, en el año 2001, Galdós publica La Catedral de Arequipa. Es un artículo que se publicó en la revista del Archivo Arzobispal número 6. Bueno, la siguiente, por favor. Y después vemos que también publicó artículos y capítulos sobre historia virreinal en diferentes libros. Podemos tener no hay que olvidar también la Historia General de Arequipa, que publicó en 1990 junto con otros grandes historiadores. Tenemos a Alejandro Málaga Medina, junto con Carpe Muñoz, Máximo Neira. En ese libro también hace una conjunción de sus anteriores obras, tanto lo que es la historia y lo que es la historia virreinal. Pero también llama la atención de que acá también hay un capítulo que también nos trata sobre lo que es la historia del teatro en Arequipa. Bueno, unos datos muy interesantes sobre el teatro en Arequipa en la época de la colonia, y nos dejan casi al final explicándonos, diciendo de que sí hay más información para seguir escarbando en los archivos.
Después también tenemos el artículo que publica con el libro de Nuestra Leche, una ancestral tradición agraria, etnias y canales de regadío en el Camino Atingo. Es un artículo muy básico e importante para lo que es el estudio de los canales que llegan a la ciudad de Quito, las acequias. Luego también tenemos datos biográficos de quienes construyeron la Casa Moral, capítulo de la Casa Moral. Es un artículo muy completo sobre la historia de las personas que edificaron y vivieron en la Casa Moral. Luego también tenemos el arte en Arequipa. Eso lo encontramos ese es un artículo que también publicó creo que en una revista en Lima, creo que es Historia y Cultura, si no me equivoco, o la revista Archivo General de la Nación. Y luego también tenemos circunstancias que dieron lugar a la creación de la Academia Metropolitana de Ciencias y Artes en Arequipa. Ese es un libro que también publicó junto con otros historiadores locales en el año de 1999 aproximadamente. Bueno, eso sería prácticamente la manera de resumen la obra de tanto de Galo Rodríguez, tanto en lo que es en historia como es en historia criminal. Ahora, también me gustaría hablar en cierta manera de los aportes de Galos, también para los futuros jóvenes historiadores, historiadores de las nuevas generaciones que somos nosotros, que son los alumnos de hoy en día de la Escuela de Historia y que también van a ser los nuevos alumnos que van a ingresar a la escuela y también personas que les encanta y les fascina la historia. Una de las cosas que me encanta de Galos es el tratamiento de las fuentes. Galos en cada uno de sus libros y artículos siempre precisa bien la ubicación de las fuentes y hace la cita bien tan correcta que cuando hay alguien que se quiera, digamos, extenderse en una temática o seguir ese mismo dato, lo puede ubicar el documento en la ubicación donde él la menciona. Entonces eso para nosotros los historiadores nos es de bastante utilidad, puesto que de esa manera podemos continuar con nuestro trabajo y también podemos comprobar fehacientemente de que los datos que nos da Galo Rodríguez son muy serios, son para tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué más quería decir? Sí, disculpen, sigo emocionado por este evento que teníamos que hacer hace tiempo, pero así no estamos logrando. Y bueno, quería estar muy agradecido con todos los compañeros que me ayudaron, que estuvieron acá con la organización. Quería agradecer a los profesores que hoy en día están acá junto con nosotros, y a los familiares, gracias por venir. Y bueno, creo que doy por terminar esta parte de la ponencia. Gracias. Bien, invitamos a nuestro moderador, el historiador Helder Suyo Ñaupa. Sí, adelante. Y después de esta mesa vamos a tener un receso de 10 minutos para dar continuidad a la segunda. Okay. Bueno, vamos a continuar. Creo que estamos un poco emocionados con las ponencias que hemos escuchado y le damos paso a comentarios y preguntas del público. Si alguno de ustedes quisiera participar, aprovecha ahora, por favor. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta o inquietud de parte del público? Sí, Lorenzo, quisieras... Es un aporte. Hace poco tuve acceso a uno de los currículums digitales del profesor Galos, que tuve la suerte de que le enseñaste. Y entre la hoja de guía que presentó, que está escrito a máquina, había publicaciones, había publicaciones aparte de los cargos, y sería, solo voy a poner 100 publicaciones, ¿no? Porque no va a alcanzar las hojas, algo así de serio. Ponía el listado de las 100, ¿no? Y no ponemos el resto porque sería demasiado, ¿no? Entonces, ese era algo interesante que yo ya había sido muy prolífica la obra del maestro Galdo, que también
ocasión de hablar de, no la aproveché como debería, pero sí es ahí una enseñanza de rebote que si algún día tenemos tiempo les voy a comentar. Gracias. Gracias, Lorenzo, por tu comentario. ¿Habría alguna otra pregunta, duda o inquietud de parte del público? Anímense, por favor. En todo caso, le doy la palabra a parte de los ponentes para que añadan algo que quizás quedó pendiente en su exposición. Quisiera agregar algo, digamos, aportando una crítica constructiva respecto al gobierno de los Rodríguez. Como señalé de seguridad, historiadores economistas desde el equipo colonial. Es un libro bastante importante porque durante muchos años no ha habido una actualización fotográfica de Brasil como estaba. Y hasta que se dio en 1987 Sánchez Moreno, que publicó la Equipa Colonial, y eso motiva a todos y que publique los dineros guardados, el manuscrito de los economistas ecuatorianos. Por eso decía que parece en 1993. ¿Sí? Entonces, mi experiencia revisando ese libro se basaba en mi trabajo que tenía que ver con el economista del último tema que trabajó Rodríguez, es Antonio Pereira Ruiz. Entonces, Antonio Pereira Ruiz era un economista tardío que vino a Arequipa en 1810 y llamó mucho la atención para los historiadores digamos, a mediados del siglo XX. ¿Sí? Estamos hablando de un manuscrito de la noticia de Arequipa, que apareció gracias a la Biblioteca Nacional, transmisión de biblioteca. Entonces, en Galdos se puso a revisar toda esa obra y se da cuenta que a diferencia de todos los profesores, para él no tiene originalidad. Él asume que es un colonista que no tiene originalidad porque hace un trabajo de Juan Domínguez Samantha. Y ahí podemos ver cómo utilizan la palabra plagio, en lo cual desde esa perspectiva es poco racionalista. Sin embargo, ese es algo. Nuestra revisión sobre la Rodríguez nos permite esa revisión geográfica, que nos invita a que vamos a revisar todas las fuentes que hemos revisado. Eso sería uno de los que podemos rememorar a él, volviendo a revisar todo ese papel. Bien, para cerrar esta mesa va a dar palabras finales Machi, quien también va a hacer una reflexión acerca de la obra del Miguel. Quisiera antes de empezar a las palabras finales, iniciar palabras finales, poder comentar algo muy concreto con respecto a Guillermo Galdo Rodríguez, y rescato mucho lo que se mencionó al inicio de este homenaje, el gran valor del profesor para poder ayudar a sus alumnos. Cuando yo ingresé a la universidad, ingresé el primer año, yo ingresé en pandemia, lamentablemente, por razón ingresé en pandemia. No tuve acercamiento a los docentes, pero sí pude escuchar sus historias del profesor. Igual los profesores me contaban sobre cómo el profesor Guillermo Galdos era muy presto a apoyar, a ayudar, a decirle, puede ser esto muy breve, tratar de ser una guía de cómo seguir sus investigaciones. Y eso siempre voy a recordar de parte de cada uno de los docentes que hoy no están acá presentes y también me enseñan, y espero aprender mucho de ellos, y de ellos también sigo aprendiendo demasiado. Creo que toda esa enseñanza que nos brindan es también la guía que les dio a muchos de ellos el profesor Guillermo Galdo Rodríguez.
Como tal, hemos conversado con respecto a la obra, que como bien lo comentó el profesor Lorenzo, es muy vasta, inmensa. Y esta obra pues abarca, como ya lo indicó el compañero Junior, la época de la historia y la época virreinal, que hay mucho que rescatar. Y creo que también estoy muy del lado del compañero Junior al decir de que el primer libro que yo descubrí del profesor Galdos es Rebelión de los Pasquines, que fue como una tarea que me dejaron para entender la época de la revolución de Tupac Amaru II. Siempre recuerdo ese pequeño trabajo cuando me fue a realizar un profesor que realmente fue muy enriquecedor. Me llevo un gran recuerdo de la universidad, cuando yo salgo, me llevo un gran recuerdo de todos los docentes, de todos los enseñantes que me han brindado y de todas las enseñanzas que lamentablemente no pude conocer al profesor Guillermo Galdos. Me hubiera encantado poder conocerlo, conversar con él, poder al menos compartir información que me ayude con mi tesis, obviamente. Pero sinceramente hoy día estamos prestos a homenajearlo en este gran de su día. Y bueno, les agradezco a todos los compañeros que hemos presentado su obra. Lo que hemos dado ahorita es muy poco, sinceramente, y como ya les he dicho, es muy poco. Es un acercamiento para poderles a cada uno de ustedes que puedan leer su obra, que realmente da gusto, te enriquece, te enseña. Y también indicarles de que sigan prestos a la siguiente mesa, que va a estar también muy interesante. Y muchas gracias a todos por venir hoy en día a homenajear al profesor, doctor Guillermo Galdos Rodríguez. Muchas gracias.